A través de la historia, las grandes epidemias que destruyeron economías de países enteros se vieron a menudo seguidas de derrocamientos de gobiernos. La epidemia del COVID-19 no debería ser la excepción, independientemente de la cifra total de decesos que llegue a provocar. Es por eso que prácticamente en todo el mundo, los dirigentes políticos están aplicando medidas cuya inutilidad conocen, solo para mostrar a sus conciudadanos que hacen todo lo posible por protegerlos. La psicología social nos muestra que el miedo no es directamente proporcional al nivel de peligro, sino a la imposibilidad de evaluar ese peligro y a la incapacidad para controlar sus causas. Cuando aparece una enfermedad desconocida, la ciencia trata de estudiarla dudando de todo, pero los responsables políticos, con mucho menos conocimiento de la enfermedad que los hombres de ciencia, se ven empujados a tomar decisiones rápidas. Algunos se rodean entonces de personalidades que en algún momento se destacaron en el campo de la ciencia. Califican a esas personalidades de expertos, aun tratándose de un problema que esas personalidades todavía no conocen, y utilizan a esos expertos para justificar sus decisiones políticas. El objetivo de esos políticos no es salvar vidas, sino garantizar la continuación de su propio poder. Los medios de difusión tratan de convencer a sus conciudadanos de que su gobierno han adoptado las mismas medidas que otros gobiernos y de que por esa razón no pueden ser acusados de laxismo. Esos medios oscurecen el debate al afirmar injustificadamente que 3.000 millones de personas están confinadas simultáneamente en todo el mundo por razones médicas, afirmación que es simplemente una mentira, ya que los medios mezclan de forma indiscriminada situaciones muy diferentes. El término confinamiento está siendo utilizado hoy para designar indiferenciadamente una cuarentena, que en realidad es una medida de encerramiento o retención en un espacio controlado, generalmente a bordo de un barco y por una decisión de autoridades aduanales durante el tiempo suficiente para garantizar que personas, objetos o sustancias que deberían entrar en un país no son portadores de alguna enfermedad. Esta medida fue inventada en 1374 por el duque de Milán. Fue la medida que el gobierno de Japón aplicó en febrero de 2020 al crucero británico Diamond Princess. Un cordón sanitario, o sea, la medida de aislamiento aplicada a un país vecino o un grupo poblacional afectado por alguna enfermedad para evitar que la enfermedad se transmita a otras poblaciones. Esta fue la medida aplicada por las autoridades chinas para la provincia de Hubei. En el siglo XVII, Italia y España recurrieron a la imposición de cordones sanitarios utilizando para ello el ejército, que incluso tenía órdenes de disparar a matar contra los pobladores que violaran la medida. El encierro de personas pertenecientes a grupos de riesgo. Se trata de la designación de una categoría de la población cuyas características la hacen más vulnerable a la enfermedad o que puede ser considerada como potencialmente enferma, por lo cual se prohíbe a esa población el contacto con otras personas, tanto para no exponerla a riesgo de infección como para evitar que infecten a los demás. El encierro a domicilio de toda una población sin distinción de personas. Los médicos especializados en epidemiología o virología no han solicitado esta medida. Los solicitantes son los especialistas en estadísticas sobre epidemias y su objetivo es evitar que los hospitales lleguen a verse desbordados por una afluencia masiva de enfermos en un corto plazo de tiempo. Históricamente, las únicas medidas que han dado a veces resultados positivos han sido las tendientes a impedir que una enfermedad llegue a infectar un territorio, como en 1919 cuando la Samoa estadounidense o Samoa americana logró protegerse eficazmente de la gripe española, que sin embargo asoló la vecina Samoa Occidental, el hoy estado independiente de Samoa. Sin embargo, el cierre de una frontera es inútil cuando la enfermedad ya ha penetrado en el país. Lo que sí está demostrado es que las medidas que buscan frenar temporalmente una epidemia nunca han logrado disminuir la mortalidad. Peor aún, al prolongar en el tiempo el periodo de propagación de la enfermedad, esas medidas hacen que la población sea más vulnerable a una segunda y a una tercera ola de contaminación, hasta la eventual aparición de una vacuna y su producción masiva, lo cual requiere como mínimo 18 meses de preparación. Mientras tanto, las poblaciones que rechazan el encierro a domicilio van adquiriendo una inmunidad de grupo que las protege ante las nuevas olas de contaminación. Contrariamente a lo que afirma el discurso dominante, las formas actuales de confinamiento favorecen considerablemente la cantidad de decesos.
Dado el hecho que algunos países como Corea del Sur y Suecia no practican tales medidas, en el futuro será posible comparar los resultados ante nuevas olas de contaminación. La política de hiperprecaución de los dirigentes políticos puede entonces volverse en contra de ellos. Si bien todos parecen conscientes del costo económico exorbitante de la política actual y de su impacto psicológicamente destructivo en las personas vulnerables, pocos tienen conciencia del precio político futuro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dejó de besar y abrazar a sus seguidores. López Obrador declina otorgar ayuda a las empresas por posibles pérdidas provocadas por el coronavirus. Tampoco restringirá la entrada al turismo como otros países. No nos van a hacer nada las pandemias. Pero no usará un tapabocas. Con un tapabocas, no. Entonces, si asiste el presidente, o sea, ¿cómo va a estar la gente? O sea, yo tengo que darle a la gente, ¿sí? Ánimo, ¿sí? Le tengo que dar seguridad. Sin saber nada de la nueva enfermedad, las autoridades médicas y políticas aplican medidas que no pasan de ser simples placebos para mantener la alta moral de sus conciudadanos. Como dato histórico, en el siglo XVII, los médicos que luchaban contra la peste portaban una especie de traje confeccionado con lino, cuero y tejido encerado y una máscara con un pico alargado en el que ponían esencias de menta, de alcanfor u otras para purificar el aire que respiraban. El uso de esa indumentaria, inventada por el médico del rey de Francia, se extendió por toda Europa. Hoy en día, ante el coronavirus, el personal sanitario recurre al uso de trajes herméticos de plástico o de goma y de máscaras, tapabocas o nasobucos quirúrgicos. El uso de este último accesorio sanitario por parte de la población se inició en tiempos de la epidemia de la gripe española en 1918. En Japón infundió cierta confianza a la población al equiparla con un accesorio similar al que usaban los cirujanos occidentales. El uso de este nasobuco se extendió paulatinamente por Asia y ahora se expande mundialmente, incentivando por la epidemia del coronavirus. En realidad, la eficacia de la indumentaria que usaban los médicos contra la peste nunca llegó a demostrarse, como tampoco se ha demostrado ahora la eficacia del uso masivo de máscaras quirúrgicas ante la actual epidemia del coronavirus. Pero al recomendar el uso de ese accesorio, las autoridades chinas y posteriormente los dirigentes políticos de todo el mundo, incluyendo nuestro país, proponen una solución para un problema que de hecho nadie puede resolver en este momento. Soy Raúl Márquez, síganme para más historias.